Hola, vamos a ver una píldora de conocimiento de la asignatura de Dinámica de Sistemas. En esta ocasión vamos a ver un primer ejemplo de programación sobre el software Benzene. El primer ejemplo que vamos a ver es el ejemplo más clásico que habitualmente se ve en la asignatura, que es un ejemplo de población. Para ello conviene recordar que antes de abordar el programar un ejemplo en un programa como Benzene u otro de Dinámica de Sistemas, es necesario tener claro un primer esquema o diagrama causal en el que tengamos las relaciones que queremos introducir en las variables, así como los datos o información relevante de las mismas. Una vez que hemos hecho ya este primer planteamiento, podemos acercarnos a un programa, como en este caso el Benzene, para desarrollar el modelo. Utilizaremos la versión Benzene PLE 6.1, que además está disponible para estudiantes y se puede utilizar sobre plataforma tanto de Macintosh como de Windows Microsoft. En este caso, para empezar a trabajar, abriríamos un nuevo fichero dentro del menú de fichero y lo primero que nos pregunta el programa es sobre algunas consideraciones sobre alcance temporal y modo de programación. El alcance temporal para nuestro ejemplo de población vamos a suponer que empieza en 1980 y vamos a ver la evolución de la población de un país imaginario hasta el año 2030 hipotéticamente. El tiempo de simulación será la unidad, un año, y la unidad de tiempo que vamos a utilizar será efectivamente el año. También nos pregunta por el método de integración, en este caso optaremos por el método que viene por defecto de Euler. Le damos a OK y nos aparece la pantalla principal del programa Benzene. En esta pantalla principal tenemos accesibles de forma gráfica los menús de las opciones más importantes. Vamos a ir directamente con el ejemplo propuesto. El ejemplo propuesto de población consiste en un stock o variable caja o variable de estado, que es el almacén. Lo escogemos del menú de esta barra de herramientas, ubicamos la variable donde queramos en la pantalla y le damos un nombre. Puede ser el nombre que queramos, tanto con mayúsculas como con minúsculas. Ponemos con mayúsculas por mayor claridad en este caso. Será la variable población. Nos aparece representado, como decíamos, en una variable caja. Esta población se verá incrementada y decrementada respectivamente por las variables de flujo de nacimientos y muertes. Estas variables de flujo las escogemos en la misma zona de herramientas, pinchando. Nos pide de nuevo el nombre, será nacimientos. Y de forma análoga para las muertes. Los nacimientos y las muertes es normal que dependan de otras variables que denominamos auxiliares. Así, por ejemplo, en el caso de los nacimientos dependerá de la tasa de natalidad. Las variables auxiliares las cogemos en la misma zona de menú, pinchando sobre ella. Nos pide de nuevo el nombre. Y de forma análoga una esperanza de vida, que sería la variable auxiliar que determinará las muertes. Bien, vamos a trabajar únicamente con estas variables principales, que sería el esquema básico de la dinámica de población. Naturalmente hay otras variables que se podrían añadir en función de que hagamos el modelo más complejo, tales como el flujo migratorio. Las migraciones influyen sin duda alguna sobre la población, pero de momento lo dejaremos para casos posteriores. Bien, una vez que tenemos las variables principales, hay que relacionarlas entre sí. En este caso, queremos relacionar la tasa de natalidad con nacimientos. Para ello lo hacemos con una flecha. Escogemos en este menú flechas y expresamos una relación entre la tasa de natalidad y los nacimientos. Para que se vea un poquito mejor, movemos la flecha y de forma análoga la esperanza de vida estará relacionada con las muertes. Bien, a su vez los nacimientos se verán afectados por la propia población. A mayor población, mayor número de nacimientos. Expresamos también esta relación. Separamos la flecha para mayor claridad. Y población con muertes. Puesto que habrá más muertes, cuanta más población tengamos. Bien, la estructura básica estaría ya establecida. Ahora habría que dar valores concretos, bien en forma de relaciones, reglas de decisión, con valores iniciales a estas variables. Para ello empezamos con la propia población. Seleccionamos en este menú de variables la función
nos aparecen inmediatamente todas las variables que hemos introducido con un fondo negro, indicándonos que todavía no están definidas de forma numérica o relacional. Empezamos con la propia población y accedemos a un menú donde nos permite definir de forma precisa esta variable. Este menú empieza con el propio nombre de la variable, que en su caso podríamos modificar, el tipo de variable, que ya hemos dicho que es un tipo de variable de caja, de nivel, de stock, de estado, ¿de acuerdo? Subtipos, que en este caso no es oportuno. Tendríamos que indicar las unidades. Es conveniente indicar siempre las unidades de las variables, aunque en este caso, por mayor brevedad, en el ejemplo, vamos a saltarnos este paso. Y después aparece la relación básica. Al tratarse de una variable de nivel, como ya hemos establecido las relaciones, la relación básica será la integral entre los nacimientos menos las muertes. Sin embargo, nos hace falta un valor inicial, el valor inicial del que partimos en la población para el año que hemos considerado de 1980. Vamos a suponer un valor inicial de 30 millones. Bien, una vez que hemos introducido la información básica de la variable, podríamos comprobar si efectivamente la sintaxis es correcta. Al pulsar en este punto nos aparece que la ecuación está ok, por lo tanto habríamos aparentemente, al menos en primera etapa, finalizado esta etapa. Damos ok y nos quedarían todavía 4 variables. Empezamos por la esperanza de vida. La esperanza de vida, por defecto, nos aparece su nombre y como tipo constante. No hemos introducido unidades, vamos a dejarlo pendiente, y daríamos un valor, por simplicidad en este caso, constante. Es normal que la esperanza de vida pueda depender de otras variables, como el tiempo, la evolución, la educación, etc., pero por simplicidad, repito, vamos a poner un valor inicial, por ejemplo, de 78 años como esperanza de vida. En el apartado de comentarios sería oportuno indicar cuál es la fuente de información, la razón por la que hemos cogido este valor, o cualquier otra consideración que queramos para aclarar después el modelo o cualquier lector, incluso nosotros mismos. La sintaxis en este caso es muy sencilla, pero podemos comprobarla. Efectivamente, os digo OK y diríamos OK. Bien, ahora ya podríamos establecer cuál va a ser la regla funcional que va a establecer las muertes en esta población. Para ello pinchamos sobre la variable muertes y nos aparece que esta variable es una variable tipo auxiliar. Además, en esta zona del menú nos aparece con qué variables ya está relacionada en términos de causas. Está relacionada, porque lo hemos así puesto nosotros, con la esperanza de vida y con la población. En concreto, sabemos que la dinámica será tal que las muertes dependerán de la población e inversamente proporcional a la esperanza de vida. Por lo tanto, ponemos dividido por la esperanza de vida. Bien, podríamos chequear el modelo, la sintaxis me refiero. Vemos que efectivamente es correcto. No hago ya las consideraciones que hemos dicho sobre unidades y comentarios. Damos OK y tendríamos esa parte finalizada. Para la tasa de natalidad vamos a introducir una pequeña variante. Vamos a suponer que esta tasa de natalidad conocemos cómo ha evolucionado o cómo va a evolucionar durante los años. Para ello vamos a introducir un nuevo tipo de variable que se denomina variable sombra o variable del sistema, en este caso interna. Las variables sombra se pueden escoger aquí y pinchamos sobre cualquier punto. Esta variable que vamos a escoger es una variable tipo tiempo. El tiempo es siempre una variable interna al sistema. Y nos aparece representada con un tono más pálido para indicar que no es una variable sobre la que nosotros hayamos definido, está oculta de alguna forma. Bien, esta variable tiempo va a determinar en nuestro modelo cómo va evolucionando la natalidad. Para ello la relacionamos también con la tasa de natalidad. Y ahora podemos definir la tasa de natalidad. En este caso la tasa de natalidad la vamos a definir efectivamente como una variable auxiliar, pero de tipo tabla. ¿De acuerdo? La tabla la vamos a relacionar con esta variable tiempo que hemos introducido anteriormente y vamos a definir esa tabla de forma gráfica muy sencilla con una utilidad que nos permite este menú. Aquí podríamos introducir cuáles son los valores del tiempo y los correspondientes de la salida de la tabla, es decir, de la natalidad para cada año. Se podrían definir bien gráficamente, bien con valores numéricos, todos los valores que queramos. Para ello definiríamos en qué intervalo de tiempo vamos a utilizar. Vamos a empezar en 1980 y vamos dando valores. Así, por ejemplo, imaginemos que en 1980 la natalidad tenía un valor de 30.
Supongamos que en 1990 esa natalidad era de 25, que en el año 2000 era de 20. Aquí nos ha aparecido 250, hay que tener cuidado. Y supongamos que esperamos para llegar al 2030 por brevedad, simplemente con una natalidad de 15. ¿De acuerdo? Volvemos a colocar aquí el 1980, que habíamos perdido, y nos aparece cómo evoluciona gráficamente la natalidad de esta población. Bien, damos a OK. En el menú principal de la variable tasa de natalidad nos aparece la tabla expresada de forma numérica. Podríamos haberlo hecho también, pero parecía más amigable hacerlo con el gráfico tal y como hemos hecho. Chequeamos la sintaxis. Nos pide si queremos salvar los datos, decimos que sí, el sistema, dado que ha transcurrido un tiempo. La sintaxis es correcta, OK. Y ahora vamos a definir la tasa de los nacimientos. Los nacimientos, que es la única variable que veis en fondo negro que nos queda por definir. Vamos a hacerla simplemente como la población por la tasa de natalidad y dividido por 1000. Hemos entendido que la tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1000 habitantes. Podríamos expresarlo esto en un comentario. Damos chequear la sintaxis, correcto, OK, y habríamos acabado este primer modelo sencillo. Para ejecutar la simulación y guardar los resultados, podemos dar un nombre a este primer ejercicio. Vamos a llamarlo población 1 y podemos ejecutar la simulación. Para ello hay varias alternativas. La más sencilla es este botón verde que tenemos aquí, me permite simular el sistema. Nos pregunta si queremos salvar este gráfico, decimos que sí, evidentemente, ¿de acuerdo? Y tendríamos que ejecutar la simulación. Para ver gráficamente los resultados tenemos diferentes herramientas gráficas. La más sencilla es visualizar el gráfico de la evolución temporal de las variables. Para ello seleccionamos la variable que nos interesa, por ejemplo población, y después vamos al menú de gráfico. Nos aparece una ventana con el gráfico de cómo ha evolucionado la población, en este caso entre 1980 y la previsión que tenemos para el 2030 con la información que hemos aportado al sistema. Podríamos ver igualmente la variable de nacimientos. Vemos aquí que hay una discontinuidad como consecuencia de los datos que hemos introducido, que ha cambiado la natalidad a partir de un año, entonces se produce una cierta discontinuidad. Con datos más reales, esta discontinuidad no sería tan abrupta como nos ha ocurrido. Análogamente vemos las muertes y vemos cómo van creciendo con la población, lógicamente, pero se van disminuyendo de alguna forma en la medida que se sigue una tendencia similar al de la población. Pues bien, sobre este modelo podríamos después ejecutar diferentes tipos de análisis y pruebas y cambios que iremos viendo en posteriores ejemplos. Y damos por acabado este primer ejemplo de población.